La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:9. Los acertos que ustedes, compañeros, han orientado a la generalidad de los periodistas que hemos cumplido nuestra tarea, alejados de todo interés, como conoce la ciudadanía, como advierte la opinión pública. Un esclarecimiento muy puntual que me permito realizar y que demostraré a lo largo de nuestra actividad periodística, ajena a todos los intereses electorales y políticos que caractericen a esta coyuntura. Ningún compromiso con absolutamente nadie. No cepillamos a nadie. Absolutamente. No trabajamos ni para el señor Lasso, ni para el señor alcalde de Quito, ni para el señor presidente de la República, ni para el señor vicepresidente de la República, para ningún partido político, ni para el señor Jaime Nebot. Denme más nombres, compañeros. Esta emisora, a favor de la banca, conforme mencionan. ¿Cuál banca? ¿Cuál banca? Vamos viendo. Aquí todo el mundo no cae abatido, pero exigimos esclarecimientos amplios, puntuales, específicos, sin ningún tipo de disimulo a nadie. Esto tiene que entenderse. Nosotros somos muy libres de nuestra opinión, absolutamente libres. Nada, absolutamente nada tenemos que ver con precandidatos o candidatos o futuros actores de la política nacional. Todos nuestros invitados, me agradaría tenerlos más en la dimensión del colectivo que está alineado con la administración Correa desde hace 9 años y que son los mismos. Muy poca gente ha ido en plan de revitalizar ideas democráticas, consignas y prácticas de libertades, de respeto a las libertades, lamentablemente. Si yo he cometido una generalización injusta, yo pido públicas disculpas. Pero retirar mis palabras frente a gente que, a base precisamente del adulo, han logrado, señoras y señores, destruir imágenes bien ganadas de muchos colegas periodistas. No habrá conmigo ese perdón y olvido. Yo siempre recordaré páginas sumamente ingratas cumplidas por una consigna oficialista en todos los tiempos durante estos 9 años. No ha sido fácil para quienes hemos defendido las libertades y hemos defendido a la democracia. Clarísimamente, yo no tengo ningún vínculo, no tengo a quien agradecer, salvo a mis trabajadores, a mis compañeros y a mis familiares. Todo bien logrado, todo en el andarivel correcto, de todo se me ha expurgado y no encuentran absolutamente nada, al punto que el señor presidente reclama que cómo es posible, y lo he referido permanentemente, de que no encuentren absolutamente nada en la vida pública y privada de Gonzalo Rosero. Sí me he exagerado en la generalización y me salió decir. Yo les pido disculpas porque hay compañeros que ejerciendo esas tareas no han cumplido con esos roles.
y han sido profesionales a cabalidad. Esto es lo que yo quería esclarecer, señoras y señores. Está aquí ya con nosotros el autor de el estudio, con todos los datos, economista Marco Flores. Bienvenido, buenos días. Que parecería, caramba, de Ripley, lo que aquí hemos leído y usted ha localizado. Las cuentas de información, ¿dónde las ubica, economista? Bueno, yo siempre trabajo con las cifras oficiales, en este caso al que usted se refiere. Todas responden al Banco Central del Ecuador, al Ministerio de Economía. Son, digamos, informes de carácter oficial, Claro. o fuentes del oficialismo. El sector público no financiero es el más aludido en este estudio. Yo me he quedado realmente conmocionado, no preocupado, conmocionado por la forma tan alegre como han gastado el dinero, sin el menor propósito de ahorro, sin el menor propósito de construir, como hemos venido denunciando desde hace rato, la más mínima fuente de reserva para las épocas malas. Y aquí vemos lo que este instante posiblemente está mucho más agravado dadas las circunstancias. De cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar, más de 5 comparten desempleo abierto y subempleo. O sea, el empleo inadecuado con ingresos muy precarios. Usted recuerda que en diciembre, no usted, sino las estadísticas le refieren que en diciembre del 2006, desempleo más subempleo sumaban 53% de la población económicamente activa urbana. Y a la última fecha disponible, a septiembre del 2015, esta ha subido a 53.5%. Pero luego de 9 años consecutivos de gobierno y de un gasto público sin precedentes. Es decir, no hemos avanzado absolutamente un solo punto. Inclusive se han subido unas décimas en la temporalidad que ha administrado la República, la Revolución Ciudadana. Según el Observatorio de la Política Fiscal, la realidad es aún peor si en la estadística se incluye al sector rural, porque entonces el porcentaje supera el 60% de la PEA, de la población económicamente activa. Ese es el total nacional. Esto hace pensar entonces que la situación en este momento, no obstante que sé que le están echando una buena frotada al tema de la estadística del empleo, subempleo, le están este momento dándole un maquillaje especial o cosa por el estilo. Estamos equivocados acá en la redacción de esta emisora. Les pregunto a los caballeros, en este caso, del Observatorio de la Política Fiscal, no, porque eso es particular, pero sí a la gente que construye en el Instituto de Estadísticas y Censos los informes y las cifras que luego dan a conocer a la ciudadanía. ¿Cómo estará la situación en este momento si durante estos 9 años casi hemos superado el 60%, señor economista Flores? Buenos días, Gonzalo, gracias por su amable invitación. Las cifras que usted acaba de leer tienen como fuente el Instituto de Estadísticas y Censos. En realidad, el desempleo más el subempleo en diciembre del 2006 fue 53%, la suma de estos dos índices. A septiembre del 2015, que a la fecha de realización de ese trabajo era la última publicación disponible,
subió a 53.49%, es decir, lo mismo. 53.49% ¿de qué? De la población económicamente activa urbana. Y esto es fuente INEC. Por su parte, el Observatorio de la Política Fiscal señala que si es que se incluye el desempleo y el subempleo en el sector rural, este indicador llega al 63%. Eso es lo que consta en ese trabajo y las fuentes están citadas. ¿Cómo estará la situación ahora? Bueno, habrá que esperar las cifras, pero presumiblemente peor, porque el Ecuador tiene una economía en recesión. 3 trimestres consecutivos el Producto Interno Bruto cae. Y el Producto Interno Bruto es la suma de bienes y servicios producidos durante un año a los diferentes precios posibles. Es decir, es lo que genera, lo que produce una economía. 3 trimestres consecutivos esa generación se ha reducido. Pero no solamente eso, sino que desde el año 2011 y sobre bases anuales, es decir, anualmente sobre el año 2011, el 2013, el 2014 y el 2015, el Producto Interno Bruto también cae. Cuando esto ocurre en una economía, el principal indicador que se afecta es el del desempleo y el subempleo. Y en realidad lo que ha hecho el Ecuador es generar una serie de subcategorías de subempleo. Por ejemplo, el desempleo inadecuado. Como alguna vez comentábamos aquí mismo, hay como 8 páginas de definiciones hechas por el INEC. ¿Y ese es un invento de ellos en esta temporalidad? En septiembre del 2014 el INEC cambió la metodología y se calcula de manera diferente estos indicadores. ¿Y cuál era el objetivo al cambiar la nomenclatura? Seguramente ellos consideran que estas deben ser las denominaciones que hay que tener. Pero el resto del mundo sabe, y los economistas saben, y los estudiantes de economía saben, que para hablar del tema del empleo y los efectos sobre el empleo de las políticas públicas, lo que importa es el desempleo, el subempleo y el empleo. En los países en que hay subempleo como el Ecuador. Porque el subempleo se caracteriza por ingresos precarios, por falta de garantías para esa sociedad que tiene ingresos precarios. ¿Cuáles garantías? No hay 13º sueldo, no hay 14º, no hay vacaciones, no hay posibilidad de acudir a los hospitales del Seguro Social. Son ingresos precarios miserables y además ingresos cuyos gestores tienen productividades marginales mínimas, cercanas a cero. ¿Cuál es el subempleo? Por ejemplo, la señora que está vendiendo fruta afuera en la calle. Eso es un subempleo. La productividad marginal de esa persona es casi cero, es decir, no puede aumentar con el tiempo en relación a su pequeña inversión. Ese es un problema grave en la sociedad. Cierto que el problema del subempleo es un problema antiguo en el Ecuador, pero en 9 años no se ha podido corregir esto, porque creo yo que las políticas públicas en buena medida han sido equivocadas. Sí. En 9 años salen con un empate técnico. Claro, en 9 años de gobierno consecutivo, pero no solo eso, sino después de 264.000 millones de dólares de gasto. Gastado. Entonces, me parece a mí que la orientación de las políticas públicas no ha sido la correcta. Y hay que ver el resto de indicadores. Este es uno de los indicadores. Pero hay varios indicadores. Pero si se ha cometido importantes rubros de obra pública, lo primero que debía haberse registrado es incremento de oportunidades de trabajo. A ver, sobre el tema, si usted se refiere al tema de las carreteras, por ejemplo, carreteras. Esa me parece a mí que es una obra sumamente importante. Si usted consulta el índice de innovación tecnológica, que también se menciona en ese trabajo, ese índice de innovación tecnológica es el más importante índice que los inversionistas y los economistas miran en el mundo. Y es producido por instituciones internacionales, fundamentalmente en Davos, ¿verdad? Ahora va a haber una cumbre en Davos. Le ubica al Ecuador en una posición verdaderamente lamentable, pero la construcción de ese índice señala 12 pilares que constituyen las bases sobre las cuales debe asentarse toda economía que quiera crecer, que quiera producir empleo, generar mejores ingresos para la sociedad, en definitiva avanzar y surgir bien. Uno de esos 12 pilares es la infraestructura. En este caso, la infraestructura vial. La infraestructura vial es importante, es necesaria, pero no es suficiente. Quedan 11 pilares adicionales. Ahí está nuestro problema. En otro riesgo, en otro parámetro, en otra estadística, el de
riesgo país. ¿Qué significa el riesgo país, economista? Fundamentalmente el riesgo país mide el grado de confianza que hay sobre las posibilidades de pago de un país, las posibilidades de garantizar inversiones en un país. Actualmente el riesgo país del Ecuador está en 1.600 puntos. Increíble, porque comparativamente con nuestros vecinos, usted mismo informa que Colombia registra 354 puntos. A la fecha de ese trabajo que es mediados de enero, ¿no? Claro, reciente. Y Perú, 263. Nosotros tenemos 1.600 puntos básicos. Comparando con los puntos de nuestros vecinos. Claro, lo que quiere decir eso. En la región. Los campeones del mundo después de Venezuela. Claro, Venezuela. De los campeonatos del mundo que ponderó el día sábado anterior el señor presidente, de esto no se preocupa, o sí se preocupó, tal vez mintiendo. Déjeme ponerle un ejemplo para que la ciudadanía comprenda perfectamente lo que es el riesgo país. Supongamos que el Ecuador quiere colocar, como ha colocado en el pasado, bonos a 5 años plazo en los mercados internacionales. Y que Estados Unidos también quiere colocar bonos a 5 años plazo en los mercados internacionales. La tasa de los Estados Unidos estará bordeando más o menos un 1%, un 1% de interés. La tasa del Ecuador, por el riesgo país que tiene, sería la tasa de interés de los bonos americanos, porque así se define, para papeles similares y plazos similares después de 5 años, más el riesgo país. Es decir, si usted tiene un riesgo país de 1.600 puntos significa 16%. Hay que recorrer la coma 2 posiciones, quitar los 2 últimos ceros. Entonces, tendríamos que el mercado estaría demandando alrededor de un 17%. Quiere decir que el Ecuador, para colocar los bonos, tendría que estar dispuesto a pagar una tasa que potencialmente llegaría al 17%, una tasa extremadamente alta. ¿Por qué? Pues significa que hay desconfianza, que no se cree que el Ecuador va a pagar, porque para pagar se requieren 2 cosas. Primero, la voluntad de hacerlo, y segundo, se requiere la plata. Entonces, cuando usted tiene un riesgo país alto, lo que le está diciendo ese indicador, yo creo que usted no tiene los fondos suficientes para cumplir sus obligaciones. Pero si el Ecuador tiene un problema para tapar el déficit fiscal y requiere 10.000 millones para el año 2016 en el presupuesto del Estado, entonces, ¿cómo no va a ser alto el riesgo país? Por eso es que el riesgo país es lo que es. Es por eso que nos preguntamos, voy a saludar con su permiso al señor economista Walter Spurrier, está en línea directa desde la ciudad de Guayaquil. Y por eso es que ustedes los economistas se preguntan, y debemos preguntarnos nosotros los ecuatorianos, ¿por qué será que la inversión extranjera sigue sin encontrar atractivo en nuestro país, en el Ecuador? Luego de 9 años ininterrumpidos del mismo gobierno en el poder, pues. Es que no han estado 3 gobiernos o 2 gobiernos por lo menos. Ha estado un solo gobierno. No ha alcanzado a otorgar los niveles de confianza y de dar a entender que tiene elementos de retorno de capitales o de utilidades o de beneficios, que estamos en otras condiciones. Por eso entonces se explica, señor Spurrier, se explica tajantemente que el Ecuador no ha podido ser escenario de nuevas inversiones. ¿Por qué más sería la pregunta en esta mañana para una comprensión adecuada de todo el pueblo ecuatoriano? Nos dirá usted. Don Walter, buenos días. Placer de saludarle en esta mañana. Muy buenos días, licenciado, y saludos también a Marco Flores, saludo a todos los radioescuchas. Comencemos con respuesta a esa pregunta con algo que decía el economista Flores, ¿no? Que estaba explicando lo que era el riesgo país. Vamos un paso lateral en eso del riesgo país. Supongamos que el gerente de una empresa multinacional en el Ecuador va a la casa matriz y le dice: yo encontré una excelente oportunidad de invertir en el Ecuador, metamos
tanto dinero que vamos a tener un gran incremento en la producción a lo que podemos ganar mercado. Y viene entonces un contador de la casa matriz y le dice, pero ¿qué rendimiento va a tener sobre la inversión? Porque si yo creo en el Ecuador, compro bonos del Ecuador y voy a tener un rendimiento del 17%. ¿Cuánto me va a rendir esa planta que usted dice? Me va a rendir más del 17%. Si no, no se justifica invertir en el Ecuador, mejor solo le compro papeles, ¿no? Para empezar, hay ese aspecto. En segundo lugar, el gobierno, las autoridades, no le han dado prioridad alguna a crear un clima de negocios favorable a la inversión. Yo ya analizaba la política pública en la época de la bonanza petrolera anterior, que fue bajo un gobierno militar, nacionalista y revolucionario, que había subido pensando en que los civiles no eran suficientemente patrióticos, etcétera. Y en aquel entonces, a pesar de que se pensaba que ese gobierno tenía influencias del gobierno peruano, que también tuvo un gobierno militar y con una retórica similar, a pesar de eso, los inversionistas nacionales, los nacionales dijeron, pero realmente el mercado va a subir tanto con el dinero del petróleo que yo me voy a endeudar hasta la coronilla para ampliar mi negocio, para aprovechar el nuevo mercado. Y el momento que los inversionistas nacionales hacen eso, también los inversionistas internacionales dijeron, no, yo voy a ir al Ecuador porque además con esa estabilidad que va a tener, con esa riqueza, también va a ser mi base para poder exportar al mercado andino, porque el Ecuador entraba en este acuerdo comercial con el Grupo Andino. Esta vez no ha habido nada de eso, porque comenzamos con una retórica, sube el gobierno con una retórica de socialismo del siglo XXI, que lo pone inmediatamente en el mismo casillero que lo que pasaba en Venezuela, que ya era un desastre cuando subió el gobierno de Rafael Correa, ya era un desastre Venezuela, y luego con estas teorías de Dietrich, que se proclamaba el ideólogo del socialismo del siglo XXI, en que quería ir a una especie de comunismo remozado, y luego es un gobierno que comienza a cambiar las reglas de juego, las tributarias y otras, todos los días, todos los años reformas tributarias, todos los años distintos cambios en las reglas del juego. Y los inversionistas invirtieron poquísimo, a pesar del gran incremento del mercado interno que había. Entonces, yo pienso que ese es un punto central. No se ha creado un clima de negocios apropiado para la inversión. Es como, y usted mencionaba, Gonzalo, toda la inversión en infraestructura, es como comprar una computadora nueva y mucho más poderosa y poner un sistema operativo de una generación anterior, más viejo. Entonces ese sistema operativo no le va a aprovechar, no va a sacar el provecho a las nuevas capacidades de la computadora. Eso es más o menos lo que nos ha pasado con este gobierno. Lo que nos daría un poco la esperanza que con un gobierno de otra tendencia, con una visión más favorable a la inversión privada, pueda atraer la inversión de quienes digan, sí, el Ecuador tiene capacidad de generar energía eléctrica confiable con las nuevas centrales hidroeléctricas, yo voy a poner una industria intensiva en electrificación, sí, el Ecuador tiene un mercado interno tanto más grande de lo que tenía antes, voy a poner voy a ampliar mi planta industrial para servir mejor al mercado y que eso pueda darse. Pero ahora no se ha dado y en efecto la inversión, como decía Marco Flores, ese monto tan elevado de inversión, 9 años de estabilidad, porque antes se hablaba de inestabilidad. A pesar de eso, no hemos visto creación de empleo, no hemos visto generación de nuevas actividades productivas y ni siquiera expansión de las existentes de una manera proporcional al dinero que se ha invertido, porque la expansión de la industria, la agricultura y la construcción ha sido inferior a la que existió en los años anteriores al gobierno de Correa. Claro, los 1.600 puntos básicos que señala el riesgo país ecuatoriano, nos imaginamos penosamente, hace que la inversión tanto del extranjero cuanto la inversión privada nacional no se haga presente con ningún tipo de
de emprendimientos. La producción de bienes no ha sido, digamos, la afición fundamental de nuestros beneficiarios de este modelo en signos internos. Los servicios privados, los empleos, como dice el economista en su informe, no han podido promover incluso mejores salarios. Todo hace pensar que es el riesgo país el que lo tenemos desde hace mucho rato, lo tenemos complicado. ¿Usted qué ha descubierto como realidad después de 9 años de haber invertido unas cifras que ni el señor Ripley las creería, y debe haber releído abundantemente en términos de 265,000 millones de dólares? Entonces, cada cifra refleja algo increíble que se haya gastado, y además que no se haya guardado, que no se haya construido reservas, como suelo yo decir. ¿Qué es lo que le queda a este momento al gobierno con semejantes números en su contra, tanto de su desempeño en los 9 años, como en lo que le ofrece como una especie de plataforma de oportunidades potencialmente al inversionista nacional y peor al inversionista extranjero economista? Un saludo al doctor Spurrier en Guayaquil. Mire, las cosas que se dan en economía ecuatoriana son las que generan este estado de desconfianza, de preocupación sobre lo que el futuro traerá, lo que los economistas llamamos el manejo de las expectativas. Por eso tiene un riesgo país alto. Y antes de contestar su pregunta, porque es muy importante, solamente le voy a dar 4 índices para que usted vea cómo se le clasifica al Ecuador y los grados de confianza que estos índices traducen. El índice del Estado, me refiero al año 2015, el índice del Estado de Derecho de 99 países le posiciona al Ecuador en el número 77 entre 99. El índice para hacer negocios, lo que se llama el Doing Business, que publica el Banco Mundial, de 189 países, el Ecuador está en el número 117. El índice mundial de innovación, que publica la Universidad de Cornell y Naciones Unidas, de 141 países, el Ecuador está en el puesto número 119. Y el más importante, como le decía, el índice de competitividad global, que es publicado por el Foro Económico Mundial, de 142 países, le posiciona al Ecuador en el número 76. Con estos índices, que es lo que ven los inversionistas, pero no solo los inversionistas, pero ellos también, el Ecuador no va a ningún lado respecto a la inversión extranjera directa. Pero hay algo más. Luego vienen las cosas que miramos hacer, por ejemplo, en los últimos días. Déjeme recordarle algo. Perdón, economista, porque va ligado a lo que usted nos va a explicar. Es por eso que el gobierno del presidente Correa lo que prefirió es tratar con la nación china, en virtud de que ninguna de las exigencias, parámetros o niveles de confiabilidad eran demandados, sino la metodología que ellos usaban es: yo te presto el dinero, yo te construyo y yo mismo te cobro. Es obvio, yo mismo te cobro, no interviene absolutamente nadie, y les resulta incluso vergonzantes elementos de detalle muy significativos que hablan de la falta de delicadeza, digamos, de este régimen, porque no le ha comentado durante 9 años un solo parámetro en donde se sustentan los compromisos de retorno de nuestro país a los capitales que nos han prestado los chinos. Entonces, ¿quién tiene una idea de cómo están las cuentas de China? ¿Tiene usted tal vez alguna información respecto a que alguna empresa, algún observatorio, alguna corporación internacional que no es de propiedad del gobierno, estará haciendo un seguimiento, si no los propios chinos, de lo que realmente ocurre
con el cliente Ecuador. Este es una cosa que la gente dice, y no habrá un congreso que le obligue a que esclarezca estos parámetros a la administración Correa. Es que son los mismos. Es que la gente permitió a través de sus votos de que todo sea exactamente para el mismo actor. El mismo actor se fiscaliza, disque, o no se fiscaliza. Es una metodología lograda en todos los países que se han matrimoniado con este modelo económico. A propósito de eso, ¿qué nos pueden decir los dos economistas en esta mañana? Usted como autor de la investigación, economista Flores. Bueno, yo me iba a referir a lo que ha pasado con la reserva y que incide también en ese riesgo yo país. hago un empeño y un esfuerzo para que esto sea transparente. Claro. Mire, es indudable que sobre el tema de las contrataciones de deuda pública, particularmente la externa, existe un velo que no nos permite ver las condiciones financieras de todas estas operaciones y que no lo sabemos. Por ejemplo, sobre los financiamientos de los chinos, que el gobierno no los considera como deuda, pero que evidentemente son deuda, pues está pagando una tasa de interés. Evidentemente son deuda. No conocemos buena parte de los plazos, de las tasas de interés, de las condiciones en general, de estos endeudamientos. No hay publicaciones que realmente nos puedan dar certidumbre al respecto. Pero sabemos que la deuda es alta. El informe de octubre pasado del Fondo Monetario Internacional señala... ¿Usted se acercó a ese informe? Sí, lo he leído varias veces. Señala que en el año 2016 el Ecuador va a sobrepasar la regla macrofiscal que le obliga a mantener un máximo de 40% del PIB como porcentaje de deuda. Y además señala otra cosa adicional. Señala de que al menos hay 1.400 millones de dólares de deuda que el gobierno no la pone como deuda y que corresponden a los anticipos petroleros. Fuente, Fondo Monetario Internacional, informe de octubre 21 sobre Ecuador. 1.400 millones. Sí, pero en este año, evidentemente, y en esto permítame, yo quiero formular aquí una respetuosa crítica, porque si bien es cierto, hemos criticado y criticamos con derecho y con respeto, pero las políticas públicas del gobierno, pero no es solo el gobierno. Yo veo, por ejemplo, ahora lo que está ocurriendo con los llamados líderes políticos, con buena parte de ellos por lo menos. Están preocupados de sus campañas, de si van a ser alcaldes, de si van a ser prefectos, es verdad, de ver qué obras inauguran, y no le exigen, como deben exigirle al gobierno, que se preocupe de la economía, de enrumbarla por la dirección correcta. Sí. Lo que está pasando en economía es que el gobierno está preocupado de ver de dónde obtiene más deuda para tapar el hueco del 2016. Esto es sumamente grave y todo el mundo se hace aquí de la vista gorda. ¿Usted ha oído a alguno de los famosos líderes, no, o de algunas de las personas que están optando por las materias principales... como que no las entienden? No, yo creo que sí las entiende y además tienen buenos asesores, pero deberían hacer una presencia mucho más continua y mucho más fuerte para exigirle al gobierno y la sociedad como tal. La sociedad como tal, todos deberíamos exigirle al gobierno que cambie de rumbo. Sí, el gobierno ha cometido errores y lo sigue cometiendo. ¿Cómo puede ser posible que la preocupación ahora del Ecuador sea ver de dónde obtengo deuda? Usted ve las declaraciones de las principales autoridades económicas. ¿De dónde voy a obtener deuda en el año 2016? Por los 10.000 millones de dólares que requiere el presupuesto del Estado. Y el enrumbamiento de la economía y la dirección correcta de la economía para que la economía crezca, para que mejoremos los salarios, para que mejoremos los niveles de empleo, o es que simplemente tratamos de llegar hasta finales del 2016 y después sálvese quien pueda. Tenemos una economía claramente en recesión. Los niveles de deuda, particularmente la externa, son usted preocupantes. ¿Como una irresponsabilidad o como parte de una ignorancia y despreocupación generalizada, que incluso agarra a las cúpulas políticas partidistas que no son adecuadamente, digamos, no están ilustrados respecto de estos temas? Claro, pero... Y no hay ninguna preocupación por investigar informes estadísticos con una rigurosa, digamos, didáctica que le dé fuerza al informe que ellos pretendan exhibirle al público. O sea,
no hay academia incluso en los cuadros políticos ecuatorianos. No hay comodidad, ¿no? No, exactamente. No hay comodidad. No Pero quieren estudiar. Pero si vamos a ser y entonces, ¿cómo van a solucionar los problemas más gravitantes de la economía? Bueno, esa es la clase de líderes que tiene el Ecuador, por lo menos en su mayor parte, a quienes no se les exige. Yo lo que creo es que hay que preocuparse de la gente, de cómo la gente va a pagar el arriendo de la casa, de la plata que necesita para comprar la comida, para cuidar su salud, para educar a sus hijos. Fíjese usted, por ejemplo, el presidente Correa ha dicho de manera reiterada, y yo creo que tiene razón, yo les he ganado 14 elecciones consecutivas, ¿cierto? Pero además dice, y si no les gusta, búsquense otro, pues no voten por mí. ¿Qué han dicho pues aquí los líderes sobre el respecto del manejo económico? Digo, en su mayor parte, porque algunos algo han dicho. Cuando la sociedad como tal debe exigirle al gobierno un cambio de rumbo. Este no es un problema solamente económico, Gonzalo. Es un problema económico muy serio, pero hay otras variables. Por ejemplo, si el Ecuador realmente no entra en un Estado de Derecho, en la vigencia de un Estado de Derecho. Correcto. La economía se afecta gravemente. Si no tiene una administración de justicia eficiente, y honorable e independiente, si no tiene independencia de poderes, si no se cree en la inversión extranjera, personalmente pienso que el gobierno le conduce a la economía por la ruta equivocada. ¿Por qué? Porque el gobierno cree en ese modelo. Bueno, ese es su derecho el creer en ese modelo. Y es nuestro derecho el no creer en ese modelo. Entonces, esto es lo que hay que exigir. Pero aquí la gente se está haciendo la vista gorda. Y vamos a llegar al mes de diciembre del año 2016 tapando el hueco, pero no creciendo, no mejorando. Y eso es sumamente penoso y sumamente perjudicial, porque el ajuste que habrá que hacer va a ser mucho más grave y mucho más doloroso. ¿Para quién? Justamente para los más pobres, a los que los líderes se llenan la boca diciendo que los defienden. Permítame preguntarle al señor economista Walter Spurrier, ¿qué es lo que ocurre, qué se responde desde el lado ecuatoriano cuando los inversionistas, especialmente foráneos, reclaman el índice de competitividad global del año 2015, por ejemplo? Si ha sido calculado analizando los bloques de variables, deben este tipo de informes estar atentos a poder proveer a cuantos círculos de inversionistas quieran venir interesados por tal o cual emprendimiento a nivel nacional. ¿Qué más suelen preguntar y qué es lo que no podemos responder desde el sector de los observatorios fiscales y económicos? Esto quisiera que nos haga el favor de, con didáctica, explicarle a la ciudadanía qué es lo que los inversionistas reclaman y nuestro país en 9 años no ha tenido ni la voluntad, ni el conocimiento, ni el interés, o no le ha sido conveniente, señor Spurrier, doctor Spurrier, no le ha sido conveniente a la administración Correa publicitar los verdaderos elementos que él apela permanentemente a la famosa auditora con asiento en Santiago de Chile. La CELAC, exactamente. La CEPAL, ahí estamos bien. La CEPAL. Y de la CEPAL, la investigación del economista Flores dice cosas absolutamente distintas. Eso está colgado en la página web del Colegio de Economistas. Exactamente. La CEPAL dice no lo que nos dice el presidente de la República. La CEPAL tiene otra visión del Ecuador. Entonces, ¿quién nos está engañando? ¿La CEPAL de Chile o la CEPAL de Quito? Entonces, no tenemos a quién. Penosamente, dice aquí don Walter, según informa la CEPAL, la inversión extranjera directa neta en el año 2014 fue de apenas $600 millones en Ecuador, pero en los países vecinos fue radicalmente distinto. En Perú, ¿verdad que dijimos 600 millones en el año 2014 se invirtió en el Ecuador? Adivinen, señores oyentes, en Perú, ¿cuánto se invirtió?
860 millones de dólares. Esa es la inversión extranjera directa neta, lo que entró menos lo que salió. Ya. Y en Colombia, nosotros 600 millones, y en Colombia 12.818 millones de dólares. Sí, como le escuchan, 12.818 millones de dólares. Estos son informes de la CEPAL. ¿Por qué será que la inversión extranjera sigue sin encontrar atractivo en nuestro país? Le preguntamos, don Walter. Bueno, hay varios puntos, ¿no? Buena parte de esa inversión, sobre todo en el Perú, está en el sector de recursos naturales. Ahora, ¿cuál es la posición del gobierno respecto a recursos naturales? Se considera que las empresas petroleras y mineras quieren ganar demasiado. Entonces, con las compañías petroleras, el Ecuador ha tenido un enorme potencial petrolero, tiene un gran potencial petrolero. El gobierno llevó una reestructuración de los contratos y los puso en condiciones que para las empresas no son atractivos. De hecho, salieron algunas empresas y nos están enjuiciando en el exterior, arbitrajes internacionales, etcétera. El resultado es que no ha venido inversión al sector petrolero. Este es un punto importante, mientras que ha habido esa inversión en los países vecinos, sobre todo en Colombia. Por el lado minero, hubo un enorme interés en la minería del Ecuador con la ley que se aprobó bajo el gobierno de Gustavo Noboa. Pero toda la exploración que se hizo, de pronto en el gobierno de Palacios se paralizó la actividad minera, y este gobierno también pasó una ley y pasó contratos tipos que resultó en que no era atractiva la inversión en el sector minero. Recién en estos últimos días, el gobierno, ante la situación crítica que tiene, ha reconsiderado ciertas cosas indispensables para tornar rentable la inversión minera, y por una parte la empresa china, cargo los yacimientos de cobre, dice que sale adelante con el proyecto, que lo ha tenido guardado allí en una bodega por algunos años, y la empresa que compró los derechos de Kinross por la minería de oro, de pronto dice sí voy a salir adelante, cuando antes decía todavía estamos negociando. O sea, recién los proyectos ya descubiertos pasan a ser rentables. No creo que todavía bajo la nueva legislación pase a ser rentable invertir en exploración minera. Entonces, en esos dos aspectos el gobierno le ha dado prioridad a que las empresas ganen lo mínimo, tanto es así que las empresas que pueden invertir en muchos países deciden no, en el Ecuador no me resulta rentable, en otros sí. Luego, en lo que trata de otro tipo de negocios, el gobierno ha estado planteando un cambio de la matriz productiva centrado en hacer enormes proyectos de infraestructura. He estado pensando en nuevas refinerías, en acerías, en astilleros, en aluminio, en una serie de cosas que he buscado es algún socio, sobre todo estatal, de otro país que quiera entrar en esa actividad, y hasta ahora ha fracasado. No ha conseguido que ninguno de esos proyectos salga para adelante. Y luego, por otra parte, porque este gobierno ha tenido varias iniciativas de distinta índole, porque ha habido distintas cabezas al segundo nivel, al nivel ministerial, por el lado del Ministerio de la Producción se ha querido crear condiciones para atraer la inversión privada. Y se pasó una ley, un código de la producción, que en efecto tiene cláusulas que pueden ser atractivas para inversión privada. Pero otros estamentos del gobierno bloquearon la aplicación del código de la producción, y realmente las empresas no se han acogido, no se han podido acoger a esos beneficios, y no ha resultado también en la atractivo para la inversión privada. Por ejemplo, la ley pone que hay que crear unas zonas especiales de desarrollo para determinado tipo de industrias, y a pesar que la ley tiene varios años, se le han dado solamente a Yachay, que es un proyecto Viña de los Ojos de las Emplades, para hacer una universidad de investigación paralela y distinta a las otras universidades del Estado, y por otra refinería del Pacífico, que ahora lo que es un canchón que está allí, que está ahí rellenado.
Entonces, no ha habido una política coherente para atraer esa inversión privada, no ha estado entre las prioridades del gobierno, que más bien ha pensado en inversiones de países amigos, y por ser amigos, incluso contratos a dedos y concurso, o entrar con sociedad con el Estado. No ha tenido resultados en eso ha dado resultados únicamente en que les compremos financiados obras y servicios, y la inversión privada extranjera no ha venido al país, y al contrario, los capitales nacionales, los del norte del país, incluido Quito, hacia Colombia, los del sur del país, incluido Guayaquil y Cuenca, hacia Perú, calladamente han diversificado sus inversiones a los países vecinos donde hay mejores condiciones. Calladamente, porque no han salido a la prensa a decir o hacer declaraciones, hemos invertido en el Perú o en Colombia y nos está yendo muy bien. Lo han hecho calladamente para no causar un rechazo de las autoridades. Pero el asunto es ese, no ha sido prioridad del gobierno, no han visto interés, las cosas que ha sacado el gobierno no ha cumplido con los ofrecimientos, ha habido obstáculos de toda índole y se han frustrado, porque si vemos la lógica dentro de las multinacionales, cuando nombran una multinacional que ya está en el país, nombra un gerente, ese gerente quiere sacar adelante la empresa en el país, quiere que crezca, que venda más, quiere hacer méritos ante la clase matriz de que tiene un muy buen negocio, que él ha manejado un muy buen negocio. Entonces se convierte en se convierte en un promotor del país ante la matriz de su empresa. Y sin embargo, se han visto frustrados por esto y no han hecho inversiones. Hay inversiones represadas que esperemos que se realicen cuando haya un cambio de dirección en el gobierno, bien sea porque haya un gobierno de la oposición o porque un nuevo gobierno de Alianza País tenga una distinta visión, un distinto criterio respecto a la inversión privada y esté dispuesto a dar mejores condiciones. Ahora lo que realmente preocupa, economista, es que el territorio de aguante para vivir del fío, algún momento se nos va a terminar, pues. Ya no va a haber ni la tienda de la esquina la que pueda prestarnos, porque vamos a estar siempre en el riesgo de quedar mal y los ingresos como que no van a aparecer y las reservas no existen. No se premió esa iniciativa de previsión elemental. No hay nada de qué agarrarse. ¿Hacia dónde apuntaría la estrategia para financiar el gasto público que lo estamos financiando nosotros con nuestros impuestos? Y incluso los mismos empresarios le dicen al gobierno, bueno, ahora tiene que resignarse a vivir de los impuestos. Eso me duele a mí, que tengamos que nosotros prácticamente afrontar todos los gastos corrientes que no quieren ser reducidos bajo ningún punto de vista, economista. ¿Cómo le parece a usted? Bueno, el gobierno sigue botando el problema hacia adelante, buscando financiamientos de corto plazo que a las finales comprometen las rentas del próximo gobierno o del próximo año, y en otras palabras va empeorando el problema. Por ejemplo, el contrato para la explotación del campo Auca, me parece conveniente que se haya contratado con una empresa como Schlumberger para la explotación del campo Auca, pero el momento en que la empresa, para firmar el contrato, tiene que darle $1.000 millones al gobierno. Eso significa de que esos $1.000 millones, la recuperación de esos $1.000 millones tiene que estar cargada a la tasa que va a recibir, la tarifa que va a recibir por un barril de petróleo producido. Entonces, en ese momento, está prevendiendo, está recibiendo ahora la renta del campo Auca que iba a recibir en los próximos años, se les está gastando. Lo mismo, todos estos rentas anticipadas de crudo significa
pagos con crudo, y ahora con un crudo ¿Y cómo se manejarán esas cuentas, no? Bueno, esas cuentas no tenemos todos los datos disponibles, porque no se consolidan en las cuentas del sector público no financiero, pero significa que constantemente tiene que conseguir alguna otra medida extraña para poder pagar las anteriores que se van venciendo. Por ejemplo, el año pasado, me parece que fue, firmamos un contrato de compra de combustibles con una compañía privada china, y la compañía privada china nos prestó también un monto importante de dinero, y por lo visto pues estamos comprometidos a comprarle, y a medida que vamos comprando, pagándole también ese crédito de corto plazo. Ha habido el contrato con la empresa tailandesa en Singapur, aparte de las empresas chinas. Todas esas cosas se van sumando. A eso se suma también el hecho de que el gobierno poco a poco está comenzando a pagar con emisión, porque está comenzando a pagar con títulos del Banco Central. Inicialmente una pequeña operación de $60 millones para que los constructores puedan pagar impuestos, ahora de 200 millones y son negociables. O sea, poco a poco se está utilizando el sistema de emitir papeles del Banco Central con respaldo de activos, no necesariamente de dinero, y todo eso significa, como decía Marcos, que a futuro el problema va a ser mucho mayor y va a ser más difícil salir del problema. El gobierno tendría que comenzar a vivir las nuevas realidades. Las nuevas realidades es que esto no es un bache, no es como cuando el presidente dice de que hay que pierde empleo y para eso está la tarjeta de crédito para poder seguir gastando. Eso es únicamente si va a conseguir empleo en 3 meses. Ahí se entiende que se haga eso, pero si no va a conseguir empleo, va a ser terrible, porque va a perder todos sus activos, porque el banco lo va a liquidar, porque no puede pagar esa cuenta que crece tanto. Entonces, eso es más o menos también lo que está haciendo el gobierno ahora. Esto llega al punto en que se torna inmanejable y podríamos tener un colapso. Y ante eso es que es necesario que ya entren rectificaciones en las políticas públicas. Tienen que comenzar a vivir de acuerdo a estas realidades. Si quiere financiamiento, tiene que ser financiamiento a largo plazo de compañías multinacionales unidos, a entidades multinacionales unidos a un plan creíble para ir ajustándose, no de un solo golpe, sino en 2-3 años, a sus nuevas realidades de precios de petróleo bajo, porque no parecería razonable pensar que vamos a regresar a un precio de petróleo alto. Puede subir algo del nivel actual, pero no vamos a volver a un petróleo alto por mucho tiempo, y eso es que no lo hemos hecho. La oposición, como dice Marcos, tampoco está poniendo eso en la palestra, no lo está poniendo en primera plana, y el resultado es de que la economía se deteriora día a día. Así es. Y ese tiempo, exsecretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, le recibimos con mucha satisfacción, porque estamos acostumbrados siempre a ubicar en nuestra plataforma de lanzamiento de grandes inquietudes nacionales, de grandes interrogantes, ceñidos a la realidad y confiando en que todos los esfuerzos de investigación, de cuantificación adecuada, nuestros invitados tengan la rigurosidad académica de haberlo hecho de la mejor manera. Y aparte de eso, que son gente que ama profundamente al país y no está contando los días para que este gobierno fracase o no fracase. No es por allí. La preocupación es de ánimo sincero, es de buen vivir, para usar un eslogan malhadado que ellos construyeron
para traernos a semejante situación. Yo estoy muy preocupado porque ¿qué espacio tenemos con todo lo que viene en el ámbito petrolero, señor ingeniero René Ortiz, señor economista Marco Flores? Con lo del área petrolera, esto se remata, ¿no? Qué pena decirlo. Y ya no es un asunto de que nos pueda esto alegrar a nadie. Esta es nuestra patria, el patrimonio de nuestros hijos, y de la gente pobre, y de la gente de clase media, y de la gente rica inclusive. Su patrimonio logrado con tanto esfuerzo está en peligro. Un momento en que la moneda se nos salga de madre, la cosa se pone muy difícil. Veamos qué examen ha hecho usted, ingeniero, sobre lo que va a ocurrir. Entiendo que se suma una gran cantidad de oferta petrolera de Irán con este arreglo que ha hecho con el primer mundo, como solemos decir acá. Entonces, la Unión Americana ha solucionado un problema de conciencia. El señor presidente de los Estados Unidos va a quedar listo para abandonar el barco, ¿no es cierto? Pero le deja fregando a la mismísima OPEP, porque ahora ¿qué van a hacer con tanto petróleo? Ya este momento el petróleo debe estar, para el caso de nuestro petróleo, debajo de 22, 21 dólares. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ingeniero, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Gonzalo, por su invitación. Permítame saludar a mis distinguidos amigos en Guayaquil, a Walter y a Marco Flores aquí en el panel, y comenzar diciéndole que hay que agarrar abroches en los cinturones, que vamos en caída libre. Así estamos. ¿No? Esto quiero significar que el levantamiento de las sanciones económicas y militares sobre Irán por el programa nuclear que estaba, según la comunidad internacional, orientado hacia la producción de armas nucleares, ha sido alcanzado la revisión. La Agencia de Energía Atómica de las Naciones Unidas ha revisado, y en efecto hay una reversión por parte de Irán a todo ese programa. Hay un redireccionamiento hacia átomos para la paz, llamémoslo así, ¿no? Pero lo importante de ese levantamiento de las sanciones económicas y militares a Irán es que Irán regresa, y regresa con fuerza, porque es un país sumamente pobre, ha permanecido oprimido durante varios años debido precisamente a todas estas sanciones y a su propia política, ¿no? Y entonces, la predicción, que es ya conocida por todos, incluida dentro de la OPEP, es que en este trimestre Irán le metería 500,000 de barriles por día. Y hasta finales de año, 1,000,000 de barriles. Entonces, esto agrava la situación de abundancia de petróleo que existe en el mercado, esa sobreoferta que venía presionando a los precios hacia la baja, que puso un piso que era los 30, recordará usted, el año pasado. Hoy aparece como que le pone otro piso, que es los 20 para el 2016, $20 por barril. Entonces, eso agrava la situación. Esta noticia de levantamiento, licenciado Rosero, llega en el peor momento, pues, a todo este mercado, claro, de la energía, porque además yo pienso que ahora sí, con mayor razón, lo que yo decía en algunos comentarios que hice anteriormente aquí mismo en su programa, es imposible que el recorte de producción se dé por el lado de la OPEP. Porque si Irán llega, es para aumentar su producción y para poder hacerse, claro, de lo que sea de recursos, ¿no? Y como quien dice, deben espacio, y por eso la decisión de la OPEP, permítame hacer esta aclaración, del 4 de diciembre, dice, se levanta el techo de producción. O sea,
La decisión de la OPEP ya venía dada para que le den el espacio a lo que vaya. Ya sabían. Ahora, ¿cómo llega Irán al mercado? Eso es distinto. Va a venir con políticas de mercadeo con descuentos. Va a venir con políticas de mercadeo con plazos. Todo esto es válido. Pero la tecnología de Irán también está estropeada, debido a las largas vacaciones que le dio es decir, la situación ha pasado de moda política, ¿no? así. Claro. Por eso va a tomar más tiempo. Y por eso pienso yo que a largo plazo, mediano o largo plazo, Irán podría llegar a 6 millones de barriles. ¿Y por qué hago esta afirmación? Porque Irán producía 6.2 millones de barriles antes de la caída del Shah, el monarca de la dinastía Reza Pahlavi, y antes de la revolución islámica de Irán, que fueron ellos mismos, solitos, los que tomaron la decisión de cortar la producción, allá por 1979. Ahora dígame, 4 millones de golpes. ingeniero, ¿qué le conviene, por motivos de tiempo, qué le conviene este momento al Ecuador? Porque va a perder ingentes cantidades de dinero, o estamos viendo mal ¿por qué va a perder? Porque mantiene contratos que le van a resultar conflictivos en su pago, porque va a perder. Pagar perdiendo, prefiero no pagar o algo por el estilo, pues. A ver, usted hace una observación que me invita a hacerme eco de lo que decía Marco hace brevísimos instantes. El problema de este país es un problema de seguridad jurídica. Sigue colocado en los peores niveles. ¿Ese es el riesgo país? Ese es el riesgo país, pero es más, el Foro Económico también lo coloca en los niveles más bajos que uno puede imaginarse. Es decir, nuestro país no ha ganado nada durante todos estos años. No le sirvió el boom. Con tanto dinero que ha tenido, no le ha ganado, no le ha puesto una dosis de seguridad jurídica a todo su relacionamiento contractual, a todo su relacionamiento con la comunidad internacional. Hemos votado por Norcorea, pero por favor, ¿en dónde está la cabeza del Ecuador para haber votado en favor de un tirano nos hemos portado como locos, yo diría. Una locura. Entonces, en ese contexto, permítame recoger ahora sí la pregunta suya. Imposible que el Ecuador le dé, después de haber pagado los bonos global, imposible que el Ecuador le dé una duda a las compañías que tienen firmados contratos. Esa producción se necesita para pagar deudas. Se necesita, no quiero decir que se van a pagar todas, pero si podemos pagar un tercio, un quinto, un cuarto, lo que sea, se necesita para pagar deudas, para pagar preventas a China, para pagar tarifas de $35 promedio con las operadoras petroleras. No se puede colapsar. Para pagar tarifas de 35 y más promedio por barril incremental en los contratos especiales de campos maduros. Permite pagar las emisiones inorgánicas. Y ahora sí, le acabo de tirar el tema. Estas son emisiones inorgánicas del Banco Central, del Gobierno Nacional, sin ningún respaldo. Esto es un horror. Prácticamente le estamos matando a la dolarización. Ya prácticamente diríamos nosotros, el Ecuador ha entrado en un proceso. No se necesitó ningún decreto, no se necesitó ninguna ley. Ahí está. Y lo que se nos viene va a ser todavía peor. Entonces, usted y yo y cualquier ciudadano nos preguntamos, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros estamos listos para trabajar en el sector productivo privado. El gobierno tiene que hacerlo su parte, y su parte es ajustarse el cinturón, no un poquito, al máximo. Por eso yo decía, en un programa similar con usted, el gobierno tiene que vivir con los impuestos. Es decir, si es que los impuestos generan 8,000 millones de dólares, eso es lo que tiene. Si generan 10,000, eso es lo que tiene. Pero no puede seguir viviendo con las deudas, por favor. Nos está arruinando a todos, porque vivir con las deudas quiere decir pasarnos la factura al sector productivo privado. ¿Qué se le pasa por la cabeza? Usted termina el programa, economista Marco Flores. Bueno, siempre es un gusto compartir con René, a quien saludo cordialmente. Déjeme darle una cifra
que no se puede tapar con un dedo. No. El Banco Mundial, en las proyecciones del crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2016, de todo el mundo, señala que solo 4 países no van a crecer. De todos los países del mundo que señala el Banco Central. Los que no van a crecer son Venezuela, Brasil, Bielorrusia y Ecuador. Todo el mundo crece menos estos 4. Ahí está la publicación del Banco Mundial. Eso debería decirnos algo, ¿no? Pero no solamente eso. El problema de la confianza sobre el Ecuador en el plano financiero, además, es bien grave, es bien delicada. Mire, le voy a señalar un dato adicional para usted y los radioescuchas. La Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, que se aprobó en el año 1992, siempre señaló o estableció la prohibición que tenía el Banco Central de usar sus activos para conceder créditos, garantías o colaterales al sector público, Ministerio de Finanzas y Banca Pública. Siempre hubo esa prohibición. Cuando vino la dolarización en el año 2000, se implementó la famosa Ley Trolebús, la 1 y la 2. Se llamaba Ley Trolebús porque esa ley modificó 21 leyes que habían. Pero aún en esas modificaciones, garantizó la prohibición de que el Banco Central no conceda crédito al Ministerio de Finanzas, no conceda crédito a la banca pública para garantizar la dolarización. Y estableció 4 sistemas de balances, uno de los cuales particularmente se encargaba de los activos del Banco Central. Este gobierno eliminó, con la expedición del Código Monetario, eliminó la prohibición de concesión de créditos al sector público. Y ya en el año 2014, el Banco Central le dio $1,000 millones al Ministerio de Economía. Pero no solo eso, sino que a la banca pública le entregó $5,400 millones de financiamiento. Todo esto con plata de la Reserva Monetaria Internacional. Para el año 2016 ya no tenían cupo, que ellos mismos fijaron a través de esa junta que hay. Ellos mismos fijaron un cupo. Pero en octubre emitieron una regulación ampliando el cupo y obligándole al Banco Central a que le dé más plata al Ministerio de Economía, cosa que ocurrió a finales de diciembre pasado. Esto lo que ha significado es que se produzca un descalce, es decir, que el Banco Central no tenga la relación de 1 a 1 para cubrir pasivos con sus activos. Podemos extendernos un poco en esto, pero sé que no hay tiempo, porque tampoco es verdad aquello de que no importa porque es plata del Estado, no, nada de eso es así. No, nada de eso es así, no funciona de esa manera. Pero este hecho se mira en el interior y se mira en el exterior. Por eso usted tiene un riesgo país como tiene. Yo lo que estoy diciendo es que la sociedad ecuatoriana como tal, no solamente el gobierno, a la sociedad ecuatoriana hay que exigirle, llámese líderes políticos, cámaras de la producción, municipios, alcaldías. ¿Usted a cuántos alcaldes ha oído, por ejemplo, exigirle al gobierno un cambio de política económica, que le saque al Ecuador de la situación en que está y que le coloque en la ruta correcta del crecimiento? Que es cuestión de ver lo que hacen los otros países. Aquí estamos preocupados de ver qué elecciones vamos a ganar, en vez de preocuparnos de la economía ecuatoriana, que es de lo que vive la gente. Y este es un problema serio que tiene la economía ecuatoriana. No podemos financiar el presupuesto del Estado en una parte importante con deuda pública, o sea, con más deuda pública, con más impuestos, y ahora que el timbre cambiario va a ser una cosa evidente, una realidad evidente, con devaluación, deuda pública y más impuestos, es la peor combinación posible que puede existir, y no hay economía que aguante. De manera que estas exigencias hay que hacerle al gobierno y presentarle también programas y proyectos. El problema que tenemos es que el gobierno tiene un modelo donde radica realmente toda la desgracia del Ecuador. Tiene un modelo que privilegia la inversión pública, que no cree en la inversión privada y que se va por otro tipo de atajos, que cree que hay que gastarse hasta el último centavo y ha inventado esta cosa de decir, pero es que el ahorro son las carreteras, es que el ahorro son los puentes. Pero usted cuando tiene que pagar los bonos globales, 650 millones, no puede coger la carretera para pagar, pues. Necesita tener plata en contante y en sonante, y resulta que en el exterior las fuentes de financiamiento regulares se han cerrado y hay que acudir prácticamente a los chinos o a nadie más, o tal vez a Tailandia, para que nos den plata a tasas de interés elevadas a cortos plazos, y encima de esto sobre condiciones financieras que el Ecuador no conoce. Esto tiene que cambiarse, no puede seguir así, pero con el concurso de todos. La situación económica es sumamente complicada. La ventaja, o más bien dicho, la esperanza que hay en todo esto,
es que la situación es reversible, no sin esfuerzo, no sin costo, es reversible. Y cuando la crisis y el modelo económico ha sido tan grave y tan equivocado, uno tiene que virar la economía como bolsillo de payaso. Ya. Pero el líder, si no está convencido precisamente de lo que tiene que hacer, Si está de espaldas. si está de espaldas a una realidad, estamos Sí, complicadísimos. pero el líder, o sea, el presidente de la República, al que se refiere usted, o sea, el presidente Correa, ha dicho una cosa que es verdad. ¿Qué es lo que ha dicho? Si no les gusta, búsquense otros, ha dicho. Eso es lo que viene diciendo cada rato. Dice, tienen la oportunidad de ir a las elecciones y escoger a otro. Y eso es lo que está diciendo. Y además dijo que ha ganado, y es verdad, 14 veces las elecciones. Entonces, ¿será que a la gente le gusta esto? ¿Que la gente quiere seguir en esto? Hay que buscar los caminos democráticos e inteligentes, ¿no? Lo del desempleo, esto se va a ampliar, definitivamente. Y allí sí la situación se va a volver. El primer ataque de una recesión, de un proceso recesivo tan serio como tiene el Ecuador, es al empleo. Es decir, crece el desempleo y el subempleo. Pero algo más, algo más. Entre diciembre del año 2014 y diciembre del año 2015, los depósitos totales de la banca caen 3.600 millones de dólares. Pero no solo eso, sino que diciembre del 2015 fue el 6º mes consecutivo en la relación interanual que caen los depósitos. Esto significa que hay restricción de plata en el sector privado, hay menos plata en definitiva. Y como hay menos plata, hay menos crédito. Y todo el mundo como hay menos crédito, hay más desempleo porque no hay inversión. Recabando en líquido. Ya no quieren ningún tipo de papel, no quieren pagarés, no quieren bonos, están exigiendo liquidez, dinero en cash. Entonces, eso retirado de la banca se complica doblemente. Y usted sabe. Bueno, es el 10% del total de liquidez bancaria lo que se ha retirado, pero más allá de eso, y con esto yo voy a concluir para darle paso a René. Mire. Ya nos vamos. Bueno, mire, Gonzalo. Esta es la situación económica, esta es la foto de la situación económica. Ya. ¿No nos parece inconcebible que las autoridades económicas estén reiterando en sus declaraciones cómo van a conseguir la plata para tapar el hueco? Es decir, ¿cómo hacemos más deuda? Nos hemos circunscrito a esto. Sí. ¿Y dónde está el crecimiento, todas las políticas de distribución de ingresos y todo lo que se enseña en economía? Que también buena parte es mentira, ¿no? Pero la verdad es que hay que exigir, la sociedad tiene que exigir un cambio de rumbo en el modelo. Con este modelo no vamos a ningún lado. Las cifras están ahí. Y la escritura, que es probablemente el libro más sabio, dice, el que quiere ver, que vea, y el que no quiere ver, que no vea. Muchas gracias. Gracias por el honor, ingeniero. Gracias a Guayaquil. Gracias al doctor Walter Spurrier. Y a usted, felicitaciones por gracias. Formidable. Fantástico el informe. Fantástico. Bueno, si quieren una copiecita